Segunda en Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Amén. Bueno, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me glorié, pero mí mismo en nada me glorié, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás me abofeté, pero no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. Bueno, la palabra nos enseña que uno de los hombres que más le trabajó el reino de Dios fue Pablo, ¿verdad? Y sabemos de que él, como una persona de carne y hueso, también tuvo sus altas y sus bajas. Pero él aprendió a mantener un equilibrio, como les decía anteriormente. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio para no irnos ni muy allá ni muy acá? Bueno, el apóstol Pablo aprendió a hacerlo. Y pues acá le voy a dar 3 puntos de cómo podemos mantener un equilibrio para tener una comunión con Dios o una mejor vida con Dios, ¿verdad? Y como primer punto, coloqué cuidado con el orgullo, que era lo que le decía inicialmente. Nosotros primeramente debemos guardar nuestro corazón, porque sabemos de que cuando nosotros somos orgullosos, el orgullo viene agarrado o viene de la mano con la soberbia, ¿verdad? Entonces, cuando somos orgullosos, también nosotros somos soberbios. Pablo en este capítulo comienza contando muchas cosas que podrían hacer que él se sintiera orgulloso de lo que él hacía o de lo que él era. Él incluso dice que él podría hacerlo porque ellos le están dando la autoridad para que él se enaltezca o crea que puede ser hacerlo él por sí solo, ¿verdad? Pero él dice, no puedo hacerlo porque es Dios, no soy yo. Dios es el que ha depositado todo eso en mí. Asimismo, nosotros como cristianos, si nosotros en estos momentos viviéramos todo lo que Pablo en ese momento vivió, que tuviera pues como esa comunión que tenía directamente con Dios, imagínense, nosotros nos creyéramos los más pollos, los más... Y aún nosotros con cosas más pequeñas, a veces nuestro corazón se daña y ya nos creemos los que mejor predicamos, los que mejor somos, los más espirituales. Y pues no, imagínense que hiciéramos todas esas cosas, no quisiéramos ni tocar el piso, ¿verdad? Entonces nuestro corazón no se puede dañar por eso, por todo lo que Dios ha hecho o lo que nosotros hacemos a través del poder que Dios deposita en nosotros. Pero la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios, porque Él es el que hace posible todo lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad?
También nos dice que Pablo nos enseña que la voluntad de Dios es la que hace que él se mantenga humilde. ¿Cómo hace que se mantenga humilde? Él nos dice de que un mensajero de Satanás le colocó un aguijón o le colocó una puya o una aguja, por decirlo así. Eso lo dice como en forma no literal, sino no sabemos realmente si él atravesaba por una enfermedad, qué proceso atravesaba a través de lo que él llamaba aguijón o a través de lo que él llamaba esa puya que ese mensajero de Satanás le envió, ¿verdad? Porque Dios sabía que si tal vez que eso no lo tenía él, tal vez su corazón se llenaba de orgullo y se enaltecía. Entonces, eso que él estaba viviendo era lo que lo mantenía humilde ante los ojos de Dios. Era lo que guardaba su corazón para Dios. Muchas veces los problemas o obstáculos que nos pone el mismo Dios los reprenda, en nuestra vida es para que nuestro proceso o lo que estemos viviendo o lo que tal vez, como le indiqué anteriormente, estemos en la cima del mundo, por decirlo así, no dañe nuestro corazón. Que siempre nos recuerde de que si Dios no lo permite, nada pasa, ¿verdad? A veces nosotros a todo le queremos llamar proceso. No todo es proceso. Sí, claro que Dios permite procesos en nuestra vida para que nosotros podamos crecer como cristianos, podamos crecer como hijos suyos. Pero a veces vivimos momentos o cosas duras que no son procesos, sino que son consecuencias de nuestros malos actos. Todo acto tiene una consecuencia, sea bueno o sea malo. Y a veces vivimos consecuencias malas por nuestras malas decisiones. Y no todo es llamado proceso. Simplemente hay procesos y también hay consecuencias de lo que nosotros como seres humanos hacemos, ¿verdad? Muchas veces las debilidades que tenemos en nuestra vida es para mantenernos humildes, ya que a través de ellas podemos reconocer la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho en nosotros y que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él, ¿verdad? Como les decía anteriormente, todo lo que nosotros vivimos a veces nos duele, a veces no queremos que eso pase, pero es necesario que pase en nuestras vidas. Todo lo que estamos viviendo a veces es doloroso, a veces estamos en gozo, a veces estamos en tristeza, en tribulación, pero todas esas cosas nos enseñan a crecer, nos enseñan a avanzar, nos enseñan a que no podemos retroceder atrás, ¿verdad? Recordar de dónde nos sacó Dios, recordar de que no podemos volver a ese pozo cenagoso donde en algún momento estuvimos cuando ya fuimos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Amén. Como segundo punto, tengo aceptemos nuestra humanidad. A veces, casi siempre nosotros como seres humanos no aceptamos nuestra humanidad. ¿Cómo no la aceptamos? Renegando de lo que vivimos, renegando de todas las cosas que nos pasan. A veces quisiéramos tener superpoderes y cambiar la historia de lo que estamos viviendo. Pero sabemos de que eso no es posible porque humanamente no lo es. Solo Dios puede cambiar nuestra historia, solo Dios puede cambiar lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Pero como les decía, si lo estamos viviendo es porque lo necesitamos en nuestra vida. Si no lo vivimos, entonces queda como ese hueco de algo que en algún momento tenemos que vivir y nuevamente vamos a caer en lo mismo. Entonces es necesario de que nosotros como seres humanos aceptemos nuestra humanidad. Yo tengo un ejemplo acá que en el huerto del Edén, cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice que pueden comer del fruto, ¿verdad? No solamente que comieran del fruto, que con eso conocían el bien y el mal. No solamente eso, ella también le dice que si comen del fruto no morirán y que serían como Dios, ¿verdad? Y no lo había mirado de esa manera, pero en ese momento, pues ella, al escuchar que ella sería como Dios, ella quería ser como Dios, porque si ella le está diciendo que va a ser como Dios y accede a tomar ese fruto, es porque no estaba conforme con lo que ella era. No estaba conforme con lo que en ese momento ella era, ¿verdad? Ella le dice, puede ser como Dios, ella aspiró a ser como Dios. Lamentablemente fue engañada.
pero nos damos cuenta de que ella no aceptaba lo que era, o por lo menos no estaba conforme con lo que Dios le había entregado a ella. Mientras ella quería ser como Dios, el mismo Cristo, siendo Dios, vino a este mundo a ser hombre, ¿verdad? A ser hombre por redención de nuestros pecados, porque no había otra manera de ser salvos sino esa. Entonces, ella queriendo ser como Dios y Dios queriendo ser hombre para poder salvarnos. Cristo queriendo ser hombre para poder salvarnos, ¿verdad? Y así poder conocer todas esas limitaciones que nosotros como humanos tenemos. Porque si Cristo quería, pues hacía lo de Dios, las cosas de un Dios. Pero si Él vino a este mundo a convertirse en hombre, era para poder conocer todas esas limitaciones y decir, si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Porque no podemos hablar de algo que no hemos vivido, ¿verdad? Entonces, el mayor ejemplo es Él. Él vino hasta esta tierra a ser hombre para poder decir, yo lo hice. No puedes decirme que no puedes hacerlo. Conoció todas las tentaciones habidas y por haber, y aún así no pecó, ¿verdad? Todo lo que pasó, todos los procesos que vivió, y aún así se mantuvo firme. Nunca retrocedió, nunca renegó de lo que le tocaba hacer o de lo que él había decidido hacer. Lo leemos en Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. 26, 37 al 39. Dice, y tomando a Pedro, muy bien, sí, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Como les decía anteriormente, él siendo Dios quiso ser hombre y él sabía todo lo que se le venía, sabía todo lo que iba a padecer, sabía todo lo que iba a sufrir. Y aún así le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, no como yo lo deseo, sino como tú deseas que sea. Si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, sino que no lo sea. Amén. Y él sabe, todo lo que él sufrió, todo lo que él vivió a causa de nuestra redención, no es nada comparado con lo que hoy en día podemos vivir. Por muy duro que sea, no se compara a nada, ¿verdad? Nosotros como cristianos o como seres humanos solamente podemos vivir de la gracia de Dios. Porque no es con nuestra fuerza, ¿verdad? Es con la fuerza de Dios o con su gracia, porque todo lo que tenemos hoy es por su gracia, no porque lo merecemos, sino porque a Él le plació darnos. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el amor inmerecido que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Si nos podemos a pensar en todo lo que Jesús hizo para salvar nuestra alma, cualquier cosa que pasemos queda pequeña. El regalo de la vida eterna es lo más importante que podemos haber recibido. No hay nada en el mundo que pueda compararse, porque recuerden que todo lo que hay en este mundo es efímero, es vano, es pasajero, todo se daña, todo se corrompe. Pero esa vida eterna que Dios nos entregó, nada la puede dañar, nada la puede alejar de nosotros, solamente nosotros mismos, ¿verdad? A mí nadie me puede arrebatar la vida eterna, solamente yo misma puedo arrebatar la vida eterna. Yo misma me puedo alejar de eso que tanto estoy luchando. Yo misma es la única que puedo decir, no, no quiero esa vida eterna, más nadie, porque la salvación es individual, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Amén? Y les pongo otro ejemplo. El ejemplo de David. David era un pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Y quién pensaría que David sería quien matara a ese gigante que atormentaba al pueblo de Israel? Nadie, ¿verdad? Él no era guerrero, él no sabía coger una espada, ¿verdad?
Nada, con una piedra. Y sabemos que no fue la piedra, que fue la presencia o el poder de Dios. Porque Él le dice, tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces, David, siendo un pastor de ovejas, nadie creería que él podía hacerlo. Y en medio de esa debilidad, porque la gente lo veía débil porque era un pastor de ovejas, Dios perfeccionó su obra en él. Y por medio de eso que él hizo, fue que algún día llegó a ser rey, ¿verdad? Sabemos de que a David lo ungieron como rey, o Dios lo ungió como rey, pero nadie creería que él podría llegar a ser rey. O sea, en medio de todas nuestras debilidades, Dios se perfecciona día a día. Cuando nosotros ponemos excusa, lo digo como testimonio, excusa, no, no puedo, no quiero, no me da miedo, no puedo hablar en público. Cuando nosotros ponemos excusas para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos o que hagamos su obra, estamos dudando del poder de Dios. Porque sí, yo puedo tener miedo, pero si estoy con Dios, Dios puede hacer que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Otro ejemplo, Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya al pueblo de Israel y les diga lo que Él quiere que les diga, Él le dice, pero ¿cómo me envías a mí? Si yo soy tardo para hablar, mi lengua se enreda, se embolata, qué sé yo. Y Él le dice, o es que no soy yo quien he creado tu boca, no soy yo quien puede hacer que los sordos oigan, no soy yo quien puede hacer que los ciegos vean. Ves al pueblo de Israel, que yo soy el que voy a hablar a través de ti por medio de tu boca. Yo controlaré tus palabras. Yo soy el que voy a hablar y diré lo que ellos necesitan escuchar. Amén. Entonces, él se limitó porque era tartamudo, por decirlo así. Pero Dios le dijo, si yo fui quien te creé, ¿por qué va a ser imposible si yo te creé? Para mí nada es imposible. Entonces, si nosotros nos limitamos, ponemos en duda el poder de Dios. Y como último punto, dice, confiemos en los propósitos de Dios. Amén. Aquí Pablo nos indica que él se regocijaba en medio de cualquier afrenta, en medio de cualquier debilidad, cualquier insulto, cualquier persecución que sufrió por amor o por lo que hizo por Cristo, ¿verdad? Porque él reconocía que tenía un propósito en medio de todo eso. Él no le importaba todo lo que tuviera que sufrir o padecer a causa del evangelio. Él sabía que todo eso tenía un propósito. Y que es lo que todos nosotros luchamos día a día, ¿verdad? Que es esa vida eterna que tenemos que alcanzar. Porque tenemos una vida eterna o un cielo que alcanzar y un infierno que perder, ¿verdad? Porque yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí quisiéramos llegar a ese lugar. Aun cuando somos rebeldes. De pronto en el momento de la rebeldía no lo pensamos, pero cuando lo pensamos decimos, wow, yo no quiero estar ahí. O yo quiero en esa vida eterna encontrarme a esas personas que yo amo, que amo en esta tierra, quisiera que estuvieran allá conmigo. Sabemos de que, como les decía anteriormente, la salvación es individual, pero nosotros no queremos que ninguno de nuestros seres amados se pierda. Entonces a él no le importaba toda la persecución que él tuviera que vivir a causa del amor de Dios. Las pruebas nos sirven para cumplir todos los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. A veces no las entendemos, a veces nos duelen. La muerte de un familiar es algo fatal para nosotros, ¿verdad? Pero sabemos de que eso hace parte de la vida y de pronto en el momento lo tomamos como un proceso, tal vez sea un proceso en ese momento, pero son cosas que tenemos que padecer o cosas que tenemos que sufrir a causa de ganarnos ese cielo, a causa de ganarnos esa vida eterna, ¿verdad? Sé que muchas veces no comprendemos el propósito de Dios en nuestra vida, pero simplemente debemos de confiar que el que comenzó la obra la va a terminar. Amén. No importa que Dios nos haya prometido muchas cosas y tal vez no lo estamos viendo, pero si Dios lo dijo, va a ser. Y nuestros ojos no se cerrarán hasta que Dios no cumpla cada una de nuestras promesas o cada una de las promesas que Él hizo para nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, porque lo que Dios promete, eso cumple. No importando cualquier tentación que quiera llegar a nuestra vida, cualquier dificultad, siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios,